Hola amigos y bienvenidos a Apologética con Marta. Hoy continuamos estudiando sobre la organización de los testigos de Jehová y nos concentraremos en qué creen ellos sobre la Trinidad y lo compararemos con lo que nos enseña la Biblia sobre la Trinidad. Si nos escucha por primera vez, los invito a que visiten la página en línea apologeticaconmarta.org o en Facebook, también bajo Apologética con Marta, en donde encontrarán todos nuestros programas radiales disponibles en archivo. Ahora, también van a encontrar los programas de radio que están siendo separados por temas. Este formato es excelente para su estudio personal o para compartirlos con sus amistades o en grupos de su iglesia. ¿Qué enseñan los testigos de Jehová sobre la Trinidad? Les voy a dar primero los puntos que básicamente definen la creencia de los testigos de Jehová sobre la Trinidad y luego de exponer estos puntos, veremos por qué se desvían de las enseñanzas bíblicas. Número 1, los testigos indican que la doctrina básica de la Trinidad enseña que existen tres dioses en un Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Los tres iguales en poder, substancia y eternidad. Como notamos aquí, tres dioses en uno no es lo mismo que la doctrina ortodoxa cristiana que enseña que son tres personas en un solo Dios. El cristianismo enseña tres personas en un Dios, no tres dioses en un Dios, ya que tres dioses en un Dios es una contradicción. Número 2. Para los testigos, la conclusión obvia es que Satanás fue el que le dio origen a la doctrina de la Trinidad. Tercero, para ellos, las personas sinceras que desean conocer al verdadero Dios y servirle, encuentran difícil el amar y adorar a un Dios de tres cabezas que se ve raro y complicado. Noten aquí cómo ellos están redefiniendo al Dios de la Biblia. 4. Testigos de Jehová declaran que la Trinidad no fue concebida por Jesús o los primeros cristianos. Más tarde veremos lo que dijo Jesús y qué fue lo que en realidad enseñaron los apóstoles sobre la Trinidad. Quinto, en la edición del folleto Let God Be True del 1946, los testigos de Jehová indicaron que la sencilla verdad es que la Trinidad es otro intento de Satanás de mantener apartadas a las personas que le temen a Dios, a aprender la verdad sobre Jehová y sobre su Hijo Jesucristo. Por lo tanto, no hay una Trinidad. Sexto, testigos de Jehová declaran que cualquier intento de comprender la Trinidad lleva a la confusión de la mente, por lo que la enseñanza de la Trinidad confunde el significado de Juan 1, versos 1 y 2, y que no lo simplifica, no lo hace claro o fácil de entender. ¿Y qué dice Juan 1, versos 1 al 2? Los versos leen: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. 7. En la versión electrónica del 1997 de la edición What Does God Require of Us, la organización dice lo siguiente: ¿es Jehová una Trinidad? ¿Tres personas en un Dios? No. Jehová el Padre es el único verdadero Dios. Jesús es el primer hijo primogénito. En cuanto a que ellos alegan que Jesús fue creado y no es eterno y es sujeto a Dios, el Padre es superior al Hijo. El Espíritu Santo no es una persona, sino que es una fuerza activa de Dios, según los testigos de Jehová. 8. La organización de los testigos de Jehová concluye que ninguno de los 39 libros de las Escrituras en hebreo, ni el canon de los 27 libros inspirados de las Escrituras cristianas en griego, proveen una enseñanza clara de la Trinidad, por lo que el testimonio de la Biblia y de la historia hace claro que la Trinidad fue desconocida a través de los tiempos bíblicos y por los varios siglos subsiguientes.
Si han sido visitados por personas que pertenecen a los testigos de Jehová o han tomado sus clases en reuniones, estas son básicamente las doctrinas que se originaron con Charles Taze Russell. Y él fue quien estableció la Sociedad de los Testigos de Jehová. Estas no son doctrinas originadas en la Biblia. Ahora, vamos a ver cómo estas doctrinas de Russell son muy diferentes a lo que enseñó Jesús o a lo que enseñó la iglesia del primer siglo. Antes que nada, como mencioné anteriormente, el cristianismo no enseña que existen tres dioses en un solo Dios. Eso es completamente ilógico y contradictorio. Ahora, el cristianismo sí enseña que existen tres personas, no tres dioses diferentes, sino que son tres personas de la misma substancia. Estas personas son coiguales, coexistentes y coeternas. El prefijo co indica que son unidos en igualdad, unidos en existencia y unidos en eternidad. Sin embargo, estas tres personas son un solo Dios. Vamos a ver qué dice la Biblia referente a esto. Busquen en sus Biblias en Génesis 1, verso 26. En este verso Jehová habla de la creación y él está hablando en la forma plural. Y dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Aquí, hagamos es en plural. Y continúa, conforme a nuestra semejanza. Nuestra es plural. Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Notamos que Dios no crearía al hombre a su imagen y en la imagen de los ángeles si le estuviese hablando a los ángeles. Por lo que, ¿a quién Dios le estaba hablando cuando él dijo hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza? La única posibilidad es a su Hijo y al Espíritu Santo, quienes son igual en substancia. En Isaías 43, verso 10 dice que no existe Dios excepto Jehová. El verso dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Aquí vemos que no existe ni siquiera un Dios menor. Los testigos de Jehová indican que Jesús es un Dios menor, por lo que caen en error. Si no existe una unidad en substancia caracterizada por igualdad de existencia y eternidad, entonces este verso no sería válido. Más adelante en la historia de la Torre de Babel, Dios vuelve a identificarse en una pluralidad de personas en un solo Dios. En Génesis 11, verso 7, Dios dice, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Descendamos y confundamos son verbos en forma plural. En Isaías 6, verso 8 tenemos otra pluralidad de personas, no de dioses diferentes. En Isaías 6, verso 8 dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Nosotros es plural. El Nuevo Testamento enseña más claramente quiénes son las personas que son parte de la triunidad del único Dios existente. Los testigos de Jehová y su problema de llamar la doctrina de la Trinidad como algo confuso tiene que ver con su interpretación de cómo el término muerte es usado en la Biblia. Para ellos, la muerte es la cesación o la destrucción de la conciencia. O sea, que al morir, una persona cesa de estar consciente de su existencia. La muerte viene a ser una obliteración de la existencia de la persona, o sea, un aniquilamiento. Sin embargo, ninguna palabra en griego o hebreo en las Escrituras
para la palabra muerte significa extinción. La muerte en las Escrituras es separación del cuerpo, como en el caso de la primera muerte, que es una muerte física, y en el caso de la segunda muerte, esta segunda muerte es una separación de Dios por toda una eternidad. Y la persona estaría en el lago de fuego, según indica Apocalipsis 20, versos 14 al 15. Estos versos de Apocalipsis 20, 14 y 15 dicen, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. La muerte nunca ha significado un aniquilamiento del alma o de la esencia inmaterial de la persona. Russell, quien fundó esta organización, él consideró que Dios no enviaría a las personas al infierno por una eternidad, por lo que Russell consideró que el aniquilamiento era más justo, aun cuando el aniquilamiento no es lo que enseña la Biblia. Recordemos que cuando Jesús vino a la tierra y murió en la cruz, Él no vino a condenar, ya que ya estábamos definitivamente condenados a ir al infierno. Él vino a ofrecer salvación y perdón de pecados gratuitamente a todo el que deseara recibir su perdón y sacrificio en la cruz como el pago a nuestros pecados. Pero ya una vez ofrecido el plan de salvación, y si el ser humano no desea el plan de salvación, entonces Dios definitivamente no va a obligar a nadie a ir a su reino en contra de su voluntad. Si Dios obliga a las personas a ir a su reino, entonces eso sería abuso. Dios solo invita, pero Él no obliga. Esta idea de aniquilamiento lleva a ideas ilógicas sobre Dios. Por ejemplo, si Jesús es Dios y Él murió en la cruz y fue aniquilado, entonces, ¿quién mantuvo el universo en operación durante los 3 días que Jesús estaba muerto y sin existencia? ¿Había Dios sido aniquilado en su muerte? Dios es eterno y no puede ser aniquilado. Al nosotros ser creados en la imagen de Dios, uno de los atributos que Dios nos dio fue eternidad futura, desde el momento que nos creó, y eventualmente viviremos, ya sea en su presencia en el cielo o separados de Él en el infierno. Contrario a lo que enseñan los testigos de Jehová, los cristianos no creen que la Trinidad fue encarnada en Cristo y que habían 3 dioses en uno en la forma de Cristo durante el ministerio de Jesús en la tierra. Jesús no era 3 dioses encarnados. Jesucristo voluntariamente se limitó en usar su omnipotencia y omnisciencia en su cuerpo físico. Pero su reino estaba siempre abierto para Él, y Él nunca cesó de ser Dios, la segunda persona de la Trinidad. Cuando Jesús fue bautizado, el Espíritu Santo descendió como paloma. El Padre habló desde el cielo y el Hijo fue bautizado. Aquí están representadas las 3 personas de la Trinidad en un solo evento, pero estas 3 personas son un solo Dios. Mateo 3, versos 16-17 dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Luego, durante la Gran Comisión, tenemos nuevamente los 3 nombres de las personas que son miembros de la Trinidad. En Mateo 28, verso 19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El Padre es una persona, el Hijo es una persona y el Espíritu Santo es otra persona. El Espíritu Santo no es una fuerza, es una persona. La Trinidad aparece también
en el evento de la encarnación de Jesús. Si ustedes van a Lucas en el capítulo 1, verso 35, dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El Espíritu Santo es uno, el Altísimo es dos, el santo ser que nacerá llamado Hijo de Dios es la tercera persona aquí mencionada. Dios es una unidad, no tres dioses diferentes, pero en ese ser de deidad existen tres personas coiguales, coexistentes y coeternas. Cuando Jesús indicó que su Padre era superior a él habló la verdad, porque en la forma de un siervo y como hombre, el Hijo es sujeto al Padre voluntariamente. Filipenses 2, verso 7 dice que Jesús se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Sin embargo, luego de su resurrección, Él tomó nuevamente su gloria, a la que le había puesto un velo, y mostró su deidad cuando Él declaró que Él poseía toda la potestad en los cielos y en la tierra. Solamente Dios tiene toda la potestad del cielo y la tierra. Por lo tanto, Jesús nunca fue inferior en su naturaleza de deidad a Dios Padre, pero sí fue inferior en su naturaleza humana, la cual Él tomó en sí temporalmente. Los testigos de Jehová también niegan que el Espíritu Santo tiene personalidad y que es deidad. Sin embargo, la Biblia claramente nos enseña que el Espíritu Santo sí tiene personalidad y sí es deidad. Si vamos a Hechos 5, versos 3 y 4, encontramos la escena en que Ananías le mintió a Pedro sobre la cantidad de dinero que había generado de la venta de su propiedad. Pedro hace juicio en contra de Ananías por su mentira, pero le aclaró que la mentira era hacia el Espíritu Santo. Uno no puede mentirle a una fuerza, porque una fuerza no tiene conciencia ni personalidad. Cuando uno miente, uno le miente a una persona. Y aquí Pedro trata al Espíritu Santo como a una persona. El verso 3 dice, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Y en el próximo verso, Pedro aclaró que el Espíritu Santo es Dios. El verso 4 dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Vemos cómo obviamente el Espíritu Santo es Dios. Más claramente en Hechos 13, versos 2 y 4, aquí vemos que el Espíritu habla y el Espíritu envía. Versos 2 dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Vemos que el Espíritu Santo aquí es una persona con voluntad que está dando instrucciones. El verso 4 habla que el Espíritu Santo los envió. El verso dice sobre los apóstoles, ellos, entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Vamos ahora a Hechos 21, versos 10 al 11. En este episodio de Hechos vemos que el Espíritu Santo también profetiza. En este caso, profetizó sobre Pablo. Los testigos creen que el Espíritu Santo es una fuerza invisible activa, pero las fuerzas activas invisibles no pueden profetizar porque no son personas. Los versos dicen, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo. Así atarán los judíos en Jerusalén
al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Por último, podemos leer que nos enseña Juan. En su capítulo 14, versos 16 y 17 dice, y yo rogaré al Padre, esto es Jesús hablando, y dijo, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Cuántas personas Jesús mismo nombra aquí? Jesús dijo que Él rogará al Padre, y ya sabemos que Jesús es deidad. El Padre es deidad, y el Espíritu de verdad, a quien se refiere aquí, es el Espíritu Santo, que es deidad. En el verso 26 más adelante Jesús dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Las tres personas están mencionadas aquí, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nuevamente vemos que el Espíritu Santo tiene personalidad, enseña y recuerda. Una fuerza no enseña ni recuerda. Desde el mismo principio de la Biblia, Dios revela al Espíritu Santo. Génesis 1, verso 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. La doctrina de la Trinidad es definitivamente la que más reto ofrece a una persona poder comprenderla, porque nos lleva a intentar explicar la misma esencia de Dios. Esto es imposible ya que Dios es espíritu. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es un solo Dios en espíritu. Pero solo la persona de Jesús tomó forma humana mediante la encarnación, como el Hijo de Dios en la tierra, y quien ahora está con el Padre en el reino de los cielos. Solo el Hijo de Dios ahora posee deidad, la cual siempre ha tenido, y luego de la resurrección posee cuerpo físico glorificado. Su cuerpo resucitado no fue un fantasma, sino que fue el mismo cuerpo material resucitado en toda su gloria. Ya se nos fue el tiempo. En el próximo segmento nuestro enfoque será Jesús. Los testigos de Jehová enseñan que Jesús fue el ángel Miguel y que Jesús es un Dios creado y no eterno. En ese próximo segmento estudiaremos qué enseñó Jesús de sí mismo y qué enseñaron los discípulos sobre Jesús. Recuerda visitar nuestra página en línea apologeticaconmarta.org o en Facebook, en donde encontrarás este y otros programas radiales en archivo. Y para cualquier pregunta o comentario se pueden comunicar conmigo al 404-483-4132. Es 404-483-4132. Que Dios los bendiga y hasta el próximo programa. Chao.